Hay días en la vida donde todo se complica. Y en el Salmo la complicación, la mala noticia es que la vida cristiana no nos inmuniza contra el sufrimiento. Es que el bautismo del Espíritu Santo, aunque hables lenguas, aunque Dios te use, aunque predique, aunque tengas ministerio, aunque hayas ido al seminario, aunque tengas una posición en X o Y lugar, esa es la mala noticia. La vida cristiana no te inmuniza contra el sufrimiento, la vida cristiana no te inmuniza contra el dolor. David era un hombre conforme al corazón de Dios, era un adorador. Pero el Salmo 13 muestra cómo incluso los creyentes maduros pasan por temporadas de oscuridad y de sombras espirituales. Yo no puedo ir delante de mi crisis y decirle a la crisis: yo soy pastor, detente ahí. Porque las crisis no respetan los ministerios. Las crisis no respetan la unción ni la ordenación que te da una denominación. Las crisis se acaban cuando Dios define nuestro carácter. Ahí se acaban las crisis. Las crisis van a tocar a tu puerta. Melanie, ¿cómo se llama el nene de este? Adrián, ¿dónde está Adrián? Ven, Adrián, corre. Sube. Corre. Vente, Adrián. La mamá de Adrián nos testificaba. Adrián está tropical. La mamá de Adrián nos testificaba, le testificaba a la pastora, ¿verdad, Stephanie? Que el miércoles, Stephanie, fue el miércoles, que ellos querían llegar al templo, pero venían tarde por X o Y situación. Y la crisis es: vamos a comer rápido. Y Adrián le dijo: mamá, pero espérate, vamos a orar primero, con calma. ¿Verdad? Pero, Adrián, ¿por qué tú oraste cuando fueron antes de comer? ¿Por qué tú oraste? ¿Para que qué pasó? ¿Para que las luces qué? Tuvieran verdes. ¿Para que las luces qué? Tuvieran verdes. Tenemos que llegar a tiempo. Para que las luces estuvieran Verdes. y de su casa acá, 13 luces, ¿verdad, Stephanie? ¿Y cómo estaban las luces, Adrián? Verde. Nuestro Dios es el Dios que conoce la fe de sus hijos. El Dios que no se olvida de nosotros. Pero también es el Dios que ama nuestra inocencia. Adrián, dame 5. Me encanta tu fe. Dios te bendiga, Adrián. Gracias. Dele un aplauso a Adrián. Vete con mami. Las crisis llegan. Los momentos difíciles llegan. Las preguntas llegan. La mala noticia es que a veces el dolor dura más de lo que esperamos. La mala noticia es que la respuesta de Dios tarda más de lo que deseamos. Nosotros quisiéramos que Dios nos saque de la enfermedad rápido, que la crisis se acabe rápido, pero a veces Dios pareciese que se tardase. Y el enemigo de las almas, que no podemos ignorar, que él maquina y que, escuche bien, mire, si usted no quiere una iglesia donde prediquen de esto, no puede venir aquí porque nosotros somos pentecostales. La Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando ¿a qué? ¿A quién devorar? Él no quiere devorar tu casa, él quiere devorar primero tu fe. Porque si dejas de confiar, dejas de vivir para Dios. Si dejas de confiar en Dios, dejas de obedecer a Dios. Porque tú no puedes obedecer a alguien en quien no confías. Pero David vuelve y repite lo mismo: ¿hasta cuándo mi enemigo triunfará sobre mí? Y ese sentido es real para muchas personas hoy aquí. Porque todos y todas hemos pasado por ahí. Pero, diga conmigo, pero Dios no se queda ahí. Dios no se queda ahí, Dios no se queda ahí, Dios no se queda ahí. Porque lo poderoso de este salmo es que el tono empieza a cambiar. My God. Después de la pregunta, David hace una declaración de fe. Oye, ¿hasta cuándo mis enemigos van a ir ganando? ¿Hasta cuándo yo voy a ser un derrotado? Pero entonces David cambia la actitud y dice: pero yo confío en tu gran amor. Yo no te adoro porque me diste dinero, yo te adoro porque me amas. Y la palabra en el original usada para eso significa amor fiel, amor de pacto, amor que no falla.
Para que usted entienda la importancia de los salmos en la vida del creyente, los salmos de lamento no son solo quejas, sino también confianza renovada por la acción de Dios. Los salmos de lamento presentan quejas, pero no terminan ahí. Tu vida no va a terminar en la crisis. Tu vida no va a terminar en el dolor. Tu vida no va a terminar en la ansiedad. Tu vida no va a terminar en la depresión. Tu vida no va a terminar en las pérdidas. Dios tiene un amor que no falla. Escucha bien, David no dice la crisis ha terminado. David no dice, como mis enemigos perdieron, yo te voy a adorar. David dice, ¿hasta cuándo mis enemigos van a ir ganándome? Y después de eso, sabiendo que va perdiendo, dice, pero yo confío. Aleluya. No es cuando la crisis termina. No es cuando el dolor termina. No es cuando prospero. Antes de prosperar te voy a adorar. Antes de estar en paz te voy a adorar. Porque yo confío en tu gran amor. Va acá. David está diciendo, yo confío en el Dios que me llamó. Yo confío en el Dios que me sacó de detrás de las ovejas. Yo confío en el Dios que me ungió y me escogió delante de todos mis hermanos cuando nadie me quería. O sea, este es el mismo salmista que dice, Jehová ha ungido mi cabeza con aceite y tú aderezas mesa delante de mis angustiadores. Este es el mismo salmista que describe a Dios como el Dios pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y aunque yo ande en el valle de la sombra y de la... Y esto es importante para nosotros hoy. Porque si tu crisis elimina tu adoración, el enemigo ganó. Pero cuando tu crisis no elimina tu adoración, tú puedes decir, mis enemigos parece que van ganando, pero... Y entonces cambias el hasta cuándo por el pero. Hasta cuándo el dolor me va a seguir tocando, pero yo confío en el Señor. La fe no significa que no tengamos preguntas. La fe significa que aún con preguntas seguimos confiando. No entiendo, pero confío. No pasa nada, pero confío. Nada se ha arreglado todavía, pero confío. Todavía no he recibido mi milagro, pero confío. Todavía Dios no ha abierto la puerta, pero confío. Todavía nada ocurre en mi vida, pero confío. Porque la verdadera adoración no niega la crisis, sino que aprende a confiar en Dios en medio de ella. Y el Salmo 13 nos enseña el movimiento espiritual importante en la vida que constantemente se va a repetir. Dí conmigo, es un patrón. En diferentes etapas de tu vida vas a estar alegre, pero también vas a sufrir. En las familias y en los matrimonios tenemos altas y tenemos bajas. Pero. Mire lo que enseña el Salmo 13. Vamos del lamento a la oración. De la oración a la confianza. Entonces, de la confianza a la adoración. Es una transición. Yo estoy en medio del dolor, pero del lamento empiezo a orar. Y en la oración empiezo a confiar. Y entonces en la confianza empiezo a... Yo no puedo adorar a un Dios en el que no confío. Yo adoro en un Dios en el que oré, me escuchó, se acercó, me dio confianza y me dio la capacidad de adorar. Desde nuestra perspectiva, esto refleja lo que hace el Espíritu Santo en la iglesia. Puede ser que yo esté en un funeral, pero yo sigo creyendo que Dios no se ha olvidado de mí. Puede ser que yo esté en el hospital y que me den una mala noticia, pero Dios no se ha olvidado de mí. Puede ser. David termina el salmo diciendo, cantaré salmos al Señor porque ha sido bueno conmigo. El salmo no identifica que la crisis terminó. El salmo lo que identifica es el cambio de David. La crisis no destruye mi adoración, la amplía.
Porque antes yo adoraba cuando todo iba bien. Ahora adoro cuando todo va mal. Pero para eso necesito pasar por la escuela de la crisis. Por eso necesito pasar por la escuela del desierto. Por eso necesito pasar por la escuela del dolor y del quebrantamiento. Esto es impresionante, mi amado. David primero se está quejando y después está diciendo: yo confío en quien me ha llamado. La situación externa no necesariamente va a cambiar. Es que llevo mucho tiempo orando y sigo con los problemas en el trabajo, y sigo con los problemas económicos, y sigo pasando por esto, y sigo pasando por aquello. Lo que pasa es que a veces la crisis Dios lo está usando porque quiere cambiarte a ti. Tú no entiendes que Dios no está interesado en cambiar tus circunstancias. No todavía. Porque si hay algo que Dios ama es darle al creyente resistencia. Y nosotros vivimos en la generación que no tiene resistencia. Que empiezan algo y no lo termino. Porque nadie me saludó. Porque me bloquearon de Facebook. ¿Y qué me importa? Si me bloqueaste de las redes, como quiera voy a adorarte. Si no me quieres hablar, como quiera te voy a dar un beso y un abrazo y te voy a amar aquí en la iglesia. Como quiera. Necesitamos entender que Dios quiere cambiar con nosotros. Porque esto es importante. La crisis y la situación externa no ha cambiado, pero la perspectiva de David cambió. Antes David veía la crisis como que estaba perdiendo y de momento la vio de una manera distinta. Aquí es que yo voy a poner mi altar. Mata. Aquí es que yo voy a levantar mi altar para adorarte. Yo no voy a esperar estar sano para adorarte. Enfermo te voy a cantar. Enfermo te voy a adorar. Yo no voy a esperar que la ansiedad termine para empezar a servirte. Aún con mi ansiedad yo he confiado y yo voy a decir: cantaré salmos al Señor. Cantaré salmo al Señor. El Gordon Fee, quiero usar esta cita de él porque es muy importante. Dice que la adoración cristiana nace para recordarnos la fidelidad de Dios. Para que aprendamos a confiar en su intervención futura. Yo no confío solo en lo que Dios está haciendo en el presente. Yo confío que ya Dios tiene la conclusión de mi crisis. De mi crisis. ¿Usted está aquí? Hoy yo quiero cerrar invitándolo a celebrar, porque Dios no nos ha abandonado en la crisis. Porque Dios escucha nuestro clamor. Porque Dios sigue siendo fiel aunque nuestras emociones fluctúen. Porque Dios está transformando. Diga conmigo: transformando. Dígalo otra vez: transformando. Dios está transformando. ¿Qué te pasó si tú no estabas en la crisis? Tú no estabas en depresión. Sí, pero Dios empezó a transformar mi depresión. Y tú no estabas ansioso, que no podías ni siquiera ir al trabajo. Pero Dios está transformando mi macar. Dios está transformando mi lamento en baile. Macar. Antes yo estaba arrodillado llorando, pero ahora aún en el desierto estoy brincando y danzando. Creyendo que Dios no se ha olvidado de mí, creyendo que Dios es poderoso. El Espíritu Santo, amado, te ha estado sosteniendo en tu crisis. Lo que pasa es que tú no te has dado cuenta. Y tú dices: es que llevo un año en lo mismo. Y no te has dado cuenta que en un año no te has rendido. Ese es el Dios de la Biblia. Cuando el corazón está quebrantado, Dios está cerca. Cuando no sabemos cómo orar. ¿Usted ha tenido en algún momento de su vida cómo oro? ¿Cómo me acerco? ¿Cómo vengo delante de su presencia? Mire, yo voy a ir concluyendo. El Salmo 13 nos enseña que la adoración no siempre comienza con alegría. A veces empieza con preguntas y a veces empieza con lágrimas. Pero cuando traemos nuestra crisis delante de Dios, algo ocurre en nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Porque la crisis no tiene la última palabra. Ese es el Dios escatológico, el Dios que no ha terminado aún. La última palabra está en la fidelidad de Dios. Por eso, aún en medio de la crisis, podemos decir como David: My God. Pero yo confío en tu gran amor. Empecé con preguntas, pero voy a terminar cantando. Y finalmente David termina diciendo: cantaré al Señor porque ha sido bueno conmigo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y al final, no, pero cantaré al Señor porque ha sido bueno conmigo. No es que las preguntas son un problema, es que no me puedo estancar en las preguntas. Yo estoy transicionando, Dios me está transformando, Dios me está cambiando. Y yo empecé quejándome, pero voy a terminar cantando, voy a terminar brincando y danzando, creyendo que Dios no se ha olvidado. Eso no es positivismo, eso es fe cristiana. El positivismo te dice, no vas a pasar por la crisis. La declaración falsa de una teología falsa cristiana te va a decir, siempre estás en victoria. Pero la Biblia te va a decir, aunque andes en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque yo he confiado. Por eso. Jesús hace eco de ese salmo y dice, yo los envío a ustedes como ovejas entre lobos. Pero no se preocupen, porque yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí, confíen en mí, confíen en mí. Las aflicciones no terminan, no, pero tampoco mi gracia. Póngase de pie en esta hora. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Cuando no hay respuesta, todavía queda adoración. Escucha bien. La crisis, Dios la usa para transformarme y para darle el primado a Él. Mírame. Esto no es una cuestión de la iglesia de antes. Esto es una cuestión bíblica. Y la contextualización no puede costarnos la fidelidad a la palabra. Yo no voy a cambiar mi primado de darle el domingo al Señor porque esté en la crisis. Este es el día que ha hecho el Señor para adorarle. Y yo puedo tener 100 planes después, pero yo sé en quién yo he confiado. Puede ser que la crisis me esté respirando en la nuca, como decimos en Humacao, pero yo sé en quién he confiado. La fe cristiana, al final de toda la Biblia, lo que dice es lo siguiente: el Cordero vencerá. El Cordero vencerá. Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el que no ha perdido una batalla. Esa es la otra serie. Me estoy adelantando a abrir porque vamos a predicar de eso. Pero déjeme darle una probadita. Cada nombre de Jehová y de Dios muestra su carácter. El Dios que no se olvida. El Dios que es guerrero. El Dios que tiene. Y escucha bien, que siempre es victorioso. Queremos darle las gracias a los amigos y amigas que están a través del live, de las plataformas de YouTube, de todas las partes. Les bendecimos y creemos que Dios tiene algo poderoso para ti. Si no tienes una iglesia donde adorar, haz de este lugar tu casa. En vivo, aquí presente, en persona, siempre es mejor. Dios te bendiga. Bendiciones, familia. Somos los pastores Melanie y Jonathan de la iglesia de Rivieras de Cupey y queremos darte las gracias por acompañarnos en cada una de nuestras transmisiones semana tras semana. Escríbenos, queremos orar por tu petición y por tu familia. Eres bienvenido a Rivieras de Cupey, una familia para las familias.